Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el que analizamos a fondo lo que ocurre y lo que puede ocurrir con la economía paraguaya. En el programa de la fecha vamos a hablar acerca del Índice de Libertad Económica que fue dado a conocer recientemente en nuestro país por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada y que es elaborado por la Heritage Foundation. El índice de libertad económica es sumamente importante de analizar porque justamente mide las libertades económicas que se tienen en un país. En el caso de Paraguay se tiene el último indicador que corresponde al año 2023 y muestra un retroceso en cuanto a lo que es no solamente la calificación de Paraguay, sino también lo que es su ubicación dentro del ranking internacional. Paraguay pasó del puesto 76 al puesto 80 y tuvo una reducción de prácticamente un punto porcentual en su resultado global. La libertad económica se mide en 4 pilares fundamentales de cada economía y en el caso de Paraguay el pilar del Estado de Derecho es el más importante. ¿Por qué es el más importante? No solamente porque es donde Paraguay tiene los menores o resultados más bajos de todos, sino que también es el pilar en el cual se produjo inclusive un retroceso con relación al año 2022. Esta situación en cierto modo es preocupante teniendo en cuenta de que Paraguay recientemente obtuvo el grado de inversión siendo certificado por una calificadora internacional de riesgo. Estamos hablando específicamente de Moody's, pero Paraguay tiene que tener una condición suficiente para poder atraer a las inversiones. Se tiene a un Paraguay todavía deficiente en materia de lo que sería la institucionalidad, lo que sería el Estado de Derecho en líneas generales, y esta es una situación, como decíamos, bastante preocupante de cara a lo que es el futuro. Si Paraguay no tiene un sistema judicial sólido, si no tiene instituciones que funcionen, por más de que la macroeconomía y el manejo fiscal estén en el camino correcto, muy difícilmente se tenga la posibilidad de captar grandes inversiones que puedan hacer que en Paraguay se tenga un mayor desarrollo económico. El índice de libertad económica no analiza directamente lo que es el grado de inversión, pero está muy relacionado a lo que es la lectura en general de la economía paraguaya. Paraguay, como siempre decimos, es un país de crecimiento económico, de moderada inflación y que tiene condiciones macroeconómicas sumamente interesantes para seguir creciendo. Pero el índice de libertad económica nos muestra más cuestiones de Paraguay que también son importantes analizar. Más allá de lo que sería justamente ese manejo fiscal o lo que sería el crecimiento económico, en Paraguay, como decimos, se tienen todavía muchas fragilidades institucionales que fueron analizados por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento de la Patria Soñada. A través de un conversatorio en el Banco Central del Paraguay, desde el instituto estuvieron presentando los detalles de la nota de Paraguay, cuáles fueron los pilares principales en los cuales Paraguay estuvo mostrando mejores y peores resultados y cuáles son también las expectativas de cara a lo que sería el futuro en nuestro país. El panorama es alentador. Paraguay está bien ubicado todavía pese al retroceso dentro del índice de libertad económica, pero tiene muchísimas tareas por hacer, decían los representantes del instituto. Tenemos que tener en cuenta que Paraguay tiene todavía muchas cuestiones por hacer y esto es lo que justamente se desarrolló dentro de la charla debate en el Banco Central del Paraguay. Muy buenos días, estimados señores, señoras. Bienvenidos. Es un gusto participar, acompañar esta apertura con gente conocida, referentes y amigos. Creo que es un momento oportuno para valorar el enorme trabajo que realiza el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. A lo largo de estos años, su labor y contribución a la difusión de valores, conocimientos, para la formación de una sociedad libre y responsable es altamente meritoria. Y en ese sentido, vayan las felicitaciones al presidente, al director, a los miembros de la Junta Directiva, a todos quienes forman parte de esta prestigiosa organización. De parte del Banco Central también les hago llegar el saludo del presidente del directorio y para nosotros es un honor también albergar este evento. Si me permiten brevemente algunas palabras de reflexión sobre lo que tiene que ver con la coyuntura económica y
la realidad que se vislumbra en este informe. La consecución del grado de inversión es sin dudas un hito de enorme significancia para el proceso de desarrollo de nuestro país. Pero sabemos todos que no es la panacea para los desafíos de las diversas aristas de lo que significa el desarrollo. Sin lugar a dudas, esto es una gran ventana de oportunidad para la erradicación de mayores niveles de inversión, pero principalmente para la mayor apertura de los negocios, del comercio, para inclusive la internacionalización de las empresas. Todo lo cual trae, como ya decía, el potencial de mayores niveles de inversión, empleo, adopción de tecnologías y crecimiento económico. Un crecimiento económico que todos queremos que, por supuesto, se traduzca en desarrollo. Y aquí me permito citar a un referente que también es habitualmente recordado por los actores del instituto, Amartya Sen, quien decía que el crecimiento económico no puede ser tratado de ninguna manera como un fin en sí mismo, sino que el desarrollo debería ser la mayor preocupación para mejorar la calidad de vida y las libertades que gozamos en la sociedad. En ese sentido, el desarrollo, como decía, es un proceso donde se evidencia claramente cuando la economía consigue crecer a tasas más altas que el crecimiento de su población, de manera tal que la torta, por decirlo, por ilustrarlo de una manera, la torta y el pedazo de la torta que le corresponde a cada uno sea mayor. Ahora, ese proceso de desarrollo es multidimensional, ¿sí? Y significa también en algún momento un círculo virtuoso donde mejora la calidad institucional. Y eso en última instancia termina significando la mejora en las condiciones sociales, una mejor distribución de las riquezas y la erradicación de la pobreza. En ese sentido, creo que el informe que hoy nos presentan sobre los indicadores de libertad económica y prosperidad del Paraguay es un documento rico en información relevante sobre todas las dimensiones del desarrollo, algunas de las cuales nos ilustran muy bien la realidad institucional del Paraguay. Particularmente el día de hoy en la mañana disfruté mucho de los artículos que forman parte del informe, redactados por el doctor Altamirano, el doctor Schreiner, también la doctora Jiménez. Muy interesantes, la verdad. Y en ese sentido, dos aspectos nada más que me tomo el atrevimiento de señalar con algunos datos que habitualmente manejo y que son desafíos que hoy día con la mayor exigencia que significa el grado de inversión, seguramente debemos abordarlos como sociedad. Las necesidades de reforma en el ámbito educativo y en el ámbito de la justicia. Ahí entre paréntesis quiero hacer llegar mi saludo a los abogados, que hoy creo que es el Día de los Abogados. Y un reconocido jurista decía una frase que decía que no es suya, pero que me quedó esa frase muy buena. Decía que la mora judicial es el caldo de cultivo de la corrupción, decía. Y realmente es un tema muy relevante el tema judicial, no soy experto en el tema, pero hace poco me tocaba también reflexionar en otro ámbito sobre los desafíos de la reforma en el ámbito judicial. Recordaba yo a tiempo atrás cómo lamentablemente se perdió la oportunidad de reformar la ley de quiebras, que creo que data de la década del 60. Era una oportunidad justamente para crear instancias de primera instancia que resuelvan los problemas en materia de derecho de propiedad en los procesos de quiebra. Ustedes saben que nuestros indicadores ahí no se comparan para nada bien con la región. Se pierde gran parte del capital y se pierde mucho tiempo. Eso creo que fue muy elocuente.
Ahora, reflexionando en este ámbito que les decía, se argumentaba sobre la importancia de avanzar en una reforma institucional, evaluar de vuelta las instancias como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, hoy día también tan comentado, pero también otros aspectos que tienen que ver con avanzar en una mayor autonomía financiera del Poder Judicial. Yo creo que eso es también muy importante. Así como también, y que tiene que ver con educación, mejorar la calidad educativa, profesional y de formación ética de los profesionales abogados. Creo que son aspectos que, en mi entender, todos deberíamos impulsar como sociedad. Y esto último en particular, que tiene que ver con educación, por supuesto, no se ciñe exclusivamente al ámbito de la formación jurídica, sino que es transversal. Y en ese sentido, el bajo nivel de capital humano que tenemos es un reflejo de la calidad educativa. Hay un dato que yo siempre menciono, que lo publica el Banco Mundial, y dice que los años efectivos de estudio ajustado por el aprendizaje es de apenas 7 años. Y eso aparentemente inclusive ha empeorado con la pandemia, como la doctora Jiménez lo resalta en su artículo, donde el retroceso inclusive puede ser hasta de una década, en lo que tiene que ver con algunos de los indicadores. Creo que este es un aspecto fundamental porque el capital humano se correlaciona grandemente con la productividad laboral, y luego esta productividad laboral es un factor explicativo de significancia de la informalidad en el mercado de trabajo. Entonces, este es un aspecto que nosotros como sociedad hoy, me parece, desde mi perspectiva personal, no lo estamos abordando adecuadamente. Así como cuando tenemos una situación de recesión económica y hacemos un plan contracíclico, anticíclico, nosotros deberíamos tener un plan de recuperación post pandemia en materia de educación, además de afrontar la reforma educativa en un sentido seguramente más amplio. Finalmente se puede inferir de lo que decía Amartya Sen, de que el desarrollo en última instancia pasa por contar con los recursos suficientes para no sufrir privaciones, para poder ejercer la libertad de optar y la posibilidad de realización plena de todas las personas en la sociedad. Con estas reflexiones, por último, solamente me queda desearles una excelente jornada. Seguimos analizando los detalles del índice de libertad económica. Escuchamos ahora las explicaciones de Federico Sosa, miembro del Instituto del Desarrollo para el Pensamiento de la Patria Soñada. Estamos presentando hoy básicamente la versión 2023 del índice de libertad económica del Heritage Institute, pero como verán, esta es la etapa del índice 2024. También para mostrarle también un compendio de todas las etapas justamente de este prestigioso índice internacional de libertad económica. Próximo slide. Y bueno, y como reiteramos, el señor Anton Kim le hubiera encantado poder estar acá y es un placer poder compartir este evento con ustedes, pero él también quería con este slide comenzar a hacer un recuento de toda la historia que le unía al señor Kim y al Heritage Institute con el Paraguay. Ya desde 2016 y 2015 está trabajando el señor Kim con el
el Instituto de Desarrollo de Pensamiento de la Patria Soñada en la revisión de este índice, y en aquel entonces tuvo la oportunidad de conocerle al en aquel entonces ministro de Hacienda, que ahora es presidente, el excelentísimo Santiago Peña, y pudo mantenerse en contacto. Y bueno, últimamente fue también artífice en la colaboración de una organización, un evento que se llevó a cabo en Washington en octubre del año pasado, donde dio una presentación el excelentísimo presidente de Santiago Peña en este evento organizado con el Heritage Institute y otros actores. Entonces, es más que nada también para resaltar que existe justamente esta comunicación, este intercambio de ideas fluidas entre el Heritage Institute y referentes nacionales desde hace un tiempo, y también específicamente con el Instituto Patria Soñada en lo que es la reflexión de este índice en su adaptación nacional. Próximo slide. Y bueno, como verán, el índice tiene 4 pilares bien grandes, ¿verdad? Estado de Derecho, Rule of Law, eficiencia regulatoria, el gobierno limitado y lo que son los mercados abiertos. Próximo slide. Entonces, ¿cómo se miden los componentes de la libertad económica? Básicamente, sobre cada uno de estos pilares principales hay unos subcomponentes. En el Estado de Derecho están los derechos de propiedad, efectividad judicial, integridad de gobierno, en el tamaño de gobierno, lo que es la carga fiscal, el gasto fiscal, la salud fiscal. La eficiencia regulatoria tiene la libertad de negocios, el clima de negocios, las libertades laborales, la libertad monetaria. Mercado abierto, básicamente las libertades comerciales, la libertad de inversión y básicamente la libertad financiera. No voy a profundizar demasiado porque también los colegas van a tocar estos puntos después, pero básicamente es un promedio de todos estos aspectos que se miden. Y así como se menciona también, este es un tipo de índice que mide un tipo de aspecto en el desarrollo. Hay varios índices en el mundo, es importante mencionar eso también, pero es interesante justamente mencionar de que tiene una metodología bastante consolidada, muy reconocida, muy prestigiosa, y justamente el señor Anthony Kim es el editor de este índice y lamentablemente no pudo estar hoy, pero quería comunicar estas ideas fuerzas en la base de su presentación. Próximo slide. Y bueno, con mayor libertad económica viene mayor prosperidad. Nosotros tenemos justamente el Heritage Institute hizo un estudio de que los países que son más libres, inmemoradamente libres, tienen, por ejemplo, una mayor correlación con su PIB per cápita anual, básicamente. Y también hay una cierta correspondencia entre lo que es el tamaño de las economías con los países que tienen mayores libertades económicas. Pero como siempre dicen los economistas, la correlación no necesariamente significa la causación, entonces habría que analizar un poco más el gráfico de la izquierda. Eso es importante mencionar que como un centro de pensamiento, también nosotros tomamos estos estudios internacionales y le damos una mirada nacional y los analizamos críticamente. Próximo slide. Y bueno, mencionar también que con mayor libertad económica viene un crecimiento económico más vibrante. O sea, en una medida los países más económicamente libres tienen un crecimiento anual de PIB per cápita medido por el poder de compra, el PPP, en que otros países con menos libertades económicas. Próximo slide. Y bueno, también vamos a dejar la profundización del ranking, pero Paraguay está en número 80 en el ranking. Estamos casi en el medio o más que en el medio del total de 176 países. Entonces estamos avanzando bastante bien, pero siempre hay lugar para mejora. Próximo slide. Bueno, justamente ahí en el ranking 80, pero este es nuestro puntaje promediado de 60. También dejaré la profundización de estos conceptos con los colegas, pero queremos mostrarnos justamente que estamos en esta escala. Próximo slide. Y bueno, ¿cómo comparamos con la región? Estamos mejor que Brasil y Argentina y que Venezuela. Básicamente Chile está superior a nosotros, Uruguay y Costa Rica también mejor rankeados. Y básicamente estamos sobre la media regional. Próximo slide. Estamos en una tendencia positiva en los últimos años. Obviamente hay lugares que mejorar, hay algunos momentos que hay también algunos desafíos, pero realmente es la oportunidad de analizar esos desafíos con este tipo de eventos. Próximo slide. Y mencionar que justamente donde podemos mejorar
son en estos aspectos del Estado de Derecho, ¿verdad? Los derechos de propiedad, la efectividad judicial, la integridad de gobierno. Pero esto mencionar también que esto no es un análisis cortoplacista, esto es un análisis de los datos más recientes del periodo anterior, pero también va reflexionando justamente unas medidas, los cambios estructurales en el paso del tiempo. Entonces, así como se mencionaba anteriormente, las locuciones que me precedieron, son los deberes que necesitamos hacer, son también los deberes, las deudas, digamos, de esta transición democrática, que para algunos analistas, digamos, habrá terminado ya en un periodo, unos años atrás, pero en algunos aspectos falta la continuidad de los mismos. Y aprovecho también para hacer una reflexión personal en lo que me competió en periodo anterior de atracción de inversiones, que estuve desempeñando en Rediex, que justamente son algunos aspectos que buscan los inversionistas. Preguntan, grado de inversión, ¿no tiene Paraguay? Ok, ahora sí lo tenemos. Estamos muy felices. Yo creo que es un momento entre todos de congratularnos por el grado de inversión que llegamos. Eso nos va a dar financiamiento, va a dar líneas de crédito. Hay proyectos que van a volver ahora, proyectos que se van a avanzar, pero no es el único factor. Se buscan también y se analizan efectivamente estos aspectos. Nos comentaba un vicepresidente de una agencia de promoción de inversiones de Costa Rica que estuvo trabajando para traer la Intel a Costa Rica, que Intel tenía una larga lista de cuestionarios, de cosas que buscaban. Así, entonces, las empresas multinacionales, esos capitales que van a ayudarnos a dar ese salto en la calidad de inversión, en calidad de empleo, buscan también estos detalles porque ellos buscan predecibilidad. O sea, quieren que se le traten de igual manera, sin importar cuál sea la situación y esa institucionalidad. Pero no estamos, o sea, me consta que hay iniciativas en diferentes ámbitos de la sociedad civil, del gobierno, el Plan Nacional Anticorrupción, para tomar en cuenta estos aspectos. Pero bueno, es importante mencionarlos y también dejarle también a los colegas que nos van a continuar la oportunidad de desmenuzar un poco los subcomponentes de estos detalles, pero eso es más que nada de repente ese aspecto que diríamos que son los deberes que están pendientes. Próximo slide. Y bueno, en general ese es uno de los desafíos que tenemos. También dejaré que los colegas mencionen en los desafíos en las otras áreas. Próximo slide. Y bueno, y con eso vamos al cierre. Queremos dar la bienvenida a todos. Nuevamente las palabras de agradecimiento al señor Anthony Kim. Y una última slide con una reflexión. Bueno, sin el heritage no hay, cada generación tiene que comenzar de nuevo. O sea, la libertad económica promueve la oportunidad económica, la prosperidad para todos. Entonces, nuevamente queremos agradecerlos por estar acá. Somos todos parte de esta iniciativa y le invitamos por favor a leer la revista online. Tengo entendido, podría haber unas copias físicas también para compartir y después también acercarnos por algunas preguntas y a los panelistas. Muchas gracias. Y el abogado Manuel Riera también da su visión sobre la importancia del índice de libertad económica. De la lucha por la libertad y aún no terminamos, aún no concluimos, tenemos ejemplos a diestra y siniestra de la lucha por la libertad. Escucharle hablar de cuáles son los inhibidores de la libertad sería tener que estar sentado aquí una semana o más. Pero me gustaría señalar algo que escribimos mi hijo y yo, que es algo que nos viene atormentando y que tiene que ver con la libertad. El punto es la democracia. Nosotros sabemos que no existe la manera de vivir sin un Estado que regule las relaciones sociales de un grupo de personas que viven en un territorio determinado. Sabemos que el Estado no se puede gobernar sin burocracia, pero sabemos que el ámbito de la burocracia es necesariamente el Estado y que el tamaño de Estado exige mayor burocracia
y que la corrupción es como un cáncer de todos los estados, de todos los gobiernos, de todos los países, de todo el mundo. Entonces asumimos nosotros que a mayor Estado, mayor burocracia, mayor probabilidad de corrupción. La lucha es contra la corrupción. Y todo lo que acabamos de ver demuestra que el problema más grave que tenemos está en la corrupción. Si la corrupción... Muchas gracias. Si la corrupción es el problema y la corrupción está en el Estado, y todos sabemos que el tango se baila a dos, la gran discusión que siempre tenemos con los funcionarios públicos es que lamentablemente la música la ponen los funcionarios públicos. Es decir, es cierto que el sector privado baila el tango con el funcionario público, pero no es menos cierto que la música la pone el funcionario público. Es decir, nadie paga por obtener un resultado si es que quien tiene que darte el resultado no te plantea el obstáculo. Entonces esto tiene que ver con la inhibición de la libertad. Isaías Berlín hablaba de libertad positiva y libertad negativa. La libertad positiva es aquella que te imponen, es coactiva. La libertad negativa es aquella que uno se autoimpone. Y esa autolimitación de la propia libertad tiene muchas causas. Una de ellas es el miedo, otra es el costo, otra es la dificultad, otra es la relación de costo-beneficio. La burocracia es uno de esos problemas de inhibición de libertad. Es tan costoso conseguir un resultado cuando el sector público interviene, que finalmente la gente prefiere los atajos que los caminos establecidos. Yo veo con agrado que se haya hecho énfasis en que los resultados son matemáticos y no ponderativos, porque muchas de las conquistas que se exhiben en la práctica no se traducen en beneficios sociales. Cuando se habla de una presión tributaria, nunca se está hablando del costo de vivir en este país. Nosotros pagamos 25% de Instituto de Previsión Social para un servicio que no recibimos. Y les puedo decir yo que tengo un campo a 100 kilómetros de Asunción y no recibo el servicio. No quiero ni pensar quién está en Bahía Negra, ¿verdad? Nosotros pagamos tributos municipales para romper nuestros autos en los baches de las calles. Nosotros pagamos tributos municipales e impuestos nacionales para circular por calles que rompen nuestros productos en el camino. Yo les quiero mostrar la cantidad de la carne de las vacas que se excluyen por golpes que reciben los animales en los trayectos, utilizando rutas mal diseñadas, mal construidas. ¿Por qué tengo que comprar yo un generador, pagar combustible, pagar mantenimiento, mecánico de generador para tener luz eléctrica si tenemos las mayores usinas de energía eléctrica del mundo? Entonces, cuando la gente, así como a Jorge le pone nervioso el déficit fiscal, que a mí también, porque es un impuesto disimulado, que le pega generalmente a los menos favorecidos y nos llenamos la boca defendiendo la pobreza, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué hablamos de presión tributaria y nos olvidamos de la presión fiscal y nos olvidamos de lo que cuesta vivir en Paraguay, de la cantidad de cosas que tenemos que pagar para conseguir resultados que teóricamente están incluidos en los impuestos que pagamos? ¿Cuánto cuesta la burocracia? Esto que describió Jorge de catastro y registro, para los que estamos en el servicio de soluciones jurídicas, es realmente infartante. De hecho, hoy es el Día del Abogado. De hecho, el índice de mayor cantidad de mortandad por infartos está entre los abogados.
Es mentira que uno gana los pleitos como propio y los pierde como ajeno. Uno sufre con el cliente el rigor de la justicia, entre comillas, que supuestamente administran. Es mentira que el expediente electrónico resolvió los problemas de los abogados. Ayudó, pero así como ayudó nos creó una inmensa cantidad de problemas porque el software está mal diseñado. Y cuando se le reclama a la corte te dice nos faltan recursos. ¿Y dónde están los recursos? Y en la corrupción. Yo tengo acá unos datos, creo que estamos nosotros en el índice de corrupción de 180, estamos en el 137. Ahí están los recursos. Esa es la burocracia que nos espanta, ese es el exceso de Estado que no soportamos. Nosotros en el estudio sentimos que en los últimos años los líos con el Estado o los conflictos con el Estado superan el 30% de los negocios que tenía el estudio. Vivimos luchando contra la SEDECO, vivimos luchando contra el Infona, vivimos luchando contra el INAM, vivimos luchando contra los municipios, vivimos luchando contra el MADES. Yo les quiero mostrar las cosas absurdas que plantean. A los grandes supermercados le observan porque la etiqueta de un producto está rasgado. Y a la propia directora del INAM le dije, ¿te vas a la cancha? Sí me voy, doctor. Desde tu casa hasta la cancha, ¿cuántos puestos de comida hay? Milanesas, chorizos, chipas, sándwich, lo que quieras. No hace falta ir a un restaurante para estar alimentado en este país, hay que ir a la cancha. Por el camino hay chipazoó, hay pastel mandió, hay todo. Y el INAM no ve eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos, aprovechando el título de Octavio Paz en nuestro artículo puesto en la revista, de marcar al llamarle al Estado el ogro filantrópico? Es decir, Octavio Paz no se equivocó. Escribió para México, pero se puede traspolar perfectamente la obra de Octavio Paz a Paraguay. Tampoco se equivocó Oves cuando dijo que el hombre era el lobo del hombre. ¿Cuál fue la diferencia? Que para salir del estado de naturaleza hicimos un pacto social y decidimos dejar de ser nosotros los depredadores de nosotros mismos. Cada animal de la naturaleza tiene su depredador. El hombre también. La diferencia está que el depredador del hombre es otro hombre. Para salir del estado de naturaleza, creamos el Estado. ¿Quién es el depredador del hombre? Díganme, el Estado. El Estado es el que te mete en los bolsillos, la mano en el bolsillo, para darte un servicio que no llega. ¿Y qué es lo que nosotros marcamos en el artículo sobre el exceso de Estado? Fíjense que en 20 años crecimos 51% la población de funcionarios públicos. Y me gustó lo de la revelación de que es aritmético y no ponderativo. Nosotros tenemos en este momento gastos rígidos en 20 años 11 veces más. ¿Para qué subimos el PIB si finalmente todos los impuestos van a ir a parar a gastos rígidos? Nos sobra dinero para inversiones, que es lo que genera desarrollo y riqueza para el país y bienestar para la gente. Y no estamos hablando de la calidad del gasto. Y estoy sorprendido, y con esto termino, porque hoy escuché por primera vez hablar del gasto, con una excepción. Todos ponderamos el grado de inversión, y yo también. Pero lo que me llama la atención es que hablamos de las bondades macroeconómicas, hablamos de la prudencia de nuestros gobernantes en el manejo de los gastos, de los impuestos. Pero nadie habló del gasto ni de la calidad del gasto, salvo, lo escuché al ex ministro César Barreto ayer decir con Estela Ruiz Díaz: el grado de inversión en el fondo, no se entusiasmen, es un corset que nos va a obligar
a actuar con mayor nivel y disciplina. Y uno de ellos, dijo César Barreto, es el gasto público y la calidad del gasto público. Entonces, yo creo que además de todo lo que dijeron, hay que poner en primer lugar la calidad del gasto y el gasto público si queremos arreglar la casa. Y en segundo lugar, este país no necesita más leyes. Este país lo que necesita es gente honesta. Y yo le puedo asegurar que el pobre filósofo griego estaría caminando todavía por acá y le sería difícil encontrar un hombre honesto. Necesitamos menos leyes, más gente honesta. Seguimos analizando lo que es el índice de libertad económica. Las implicancias de este indicador también son explicadas por Fernando Escobar del Instituto Patria Soñada. ¿Cómo estamos abiertos al mundo? Y aquí los componentes son la libertad comercial, ¿sí? ¿Qué tan fácil es de que podamos exportar? ¿Qué tan fácil es que podamos importar bienes o servicios? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa arancelaria como una limitación? ¿Sí? ¿Cuáles son los trámites burocráticos para poder importar? ¿Sí? Lo cual, por supuesto, conlleva costos y tiempos extras. No solamente, digamos, las limitaciones son las tasas arancelarias. Luego está la libertad de inversión, ¿sí? La libertad de los seres humanos para poder mover libremente el capital, ya sea el capital hacia afuera, invertir afuera, o recibir inversiones afuera. ¿Sí? Porque, ¿cómo se llama? Creo que en este momento estamos todos bastante eufóricos diciendo de que con un grado de inversión pueden venir enormes capitales, pero creo que nos falta pensar un poquitito, bueno, ¿por qué vía? ¿Qué tan libres somos en cuanto a la libertad de inversión? ¿Qué límites hay? Y por último está la libertad financiera, de que indica básicamente qué grado de libertad tiene el sistema financiero, ¿sí? Si es que existe una buena competencia dentro del sistema financiero y el sistema financiero interrelacionado con el exterior, ¿sí? Y también el grado en que el Estado interviene dentro del sistema financiero. Por ejemplo, si el sistema financiero, si el Estado, ¿sí? Dirige créditos hacia cierto sector en forma compulsiva, ¿sí? Eso, por supuesto, quita libertades al mercado. Siguiente. Entonces aquí hay algunos puntos relevantes de que podemos hablar antes de entrar a el índice propiamente en Paraguay, ¿sí? Podemos ver, digamos, los 14 países mejores puntuados, ¿sí? En el índice de libertad económica. Ahí vemos que Singapur tiene un puntaje de 83.5, vemos que Suiza tiene un puntaje de 83, le sigue Irlanda, Taiwán, Luxemburgo, Dinamarca. Y cuando vemos estas libertades, nos damos cuenta de que son países que son sumamente atractivos para las inversiones. Entonces vemos de que este índice, ¿sí? Puede ser de mucha utilidad para nosotros si podemos desglosar este índice, podemos desglosar esta metodología para analizar, bueno, en qué componentes estamos bien y qué componentes tenemos que mejorar. Yo creo que la visión de que tenemos que tener no es una visión en dónde estamos mal, sino, bueno, cuáles son los componentes en donde tenemos oportunidad para mejorar. ¿Sí?
Y vemos la tendencia del puntaje promedio mundial en el índice de libertad económica. Vemos que desde el año 2021, ¿sí?, el puntaje mundial ha caído. Por supuesto, por el efecto pandemia, ¿verdad? Pero ese efecto, ¿sí?, de caída del índice recoge en la mayoría de los países. Entonces, cuando nosotros veamos ahora el nuestro, yo creo que no tenemos de qué asustarnos tanto, ¿sí?, porque recoge un poco ese efecto pandemia, ¿sí? Pero vemos también de que, ¿cómo se llama?, de que tiene una relación con el PIB global, ¿sí?, el crecimiento del PIB global, medido ahí en billones de dólares, ¿sí? Y vemos que de que tuvo una pequeña caída en época de pandemia, y esa pequeña caída representó lo que figura en la otra curva, un aumento del porcentaje de pobreza mundial, ¿sí? Entonces, vemos que existen relaciones en todos estos indicadores. Siguiente. Entonces, hablemos ahora de la libertad económica en Paraguay, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, nuestro país tiene un puntaje actual de 60.1. Ese es el puntaje global, ¿sí? Luego, por supuesto, vamos a ir desglosando, ¿sí?, bueno, cuáles son los puntajes en cada componente. Porque recordemos, el puntaje global es simplemente el promedio, ¿sí?, por el promedio simple de los componentes, ¿sí? Ahí no hay ponderación. No es que un componente es más importante que otro, ¿sí? Estamos hablando de un promedio simple de los 12 componentes, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver es de que estamos en la clasificación de los países moderadamente libres, ¿sí?, en la clasificación del medio. Pero ojo, la clasificación parte desde 60. O sea, estamos en el límite, ¿sí? O sea, si fuera una calificación podríamos decir de que apenas salvamos. Estamos en el límite, ¿sí? Ahora, la calificación mundial es de 58.6. ¿Sí? Esta calificación, como vimos recién en el gráfico, cayó fuertemente, ¿sí? Entonces, bueno, nos permite estar por sobre la calificación mundial. La calificación mundial está en la clasificación de los países moderadamente o mayoritariamente no libres. Y la clasificación regional, en cuanto hablamos, cuando hablamos de las Américas, estamos hablando que tiene una clasificación de 58, o sea, inclusive menor que la calificación mundial. Entonces, bueno, desde ese punto de vista podría parecernos que estamos bien, ¿verdad? Pero yo creo que es insuficiente esto, ¿sí? Podemos ver también las curvas, ¿sí? Podemos ver de que Paraguay está arriba en la evolución histórica, siempre estuvo arriba, ¿sí?, de la calificación mundial, ¿sí?, y por supuesto mucho más arriba que la clasificación de Sudamérica, ¿sí? Pero nuevamente, yo creo que eso es insuficiente. Tenemos muchas oportunidades para estar mucho más arriba todavía, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, ahora podemos ver cuáles son las calificaciones en cuanto a cada componente. Y cada componente está agrupado en cada una de las columnas, ¿sí? Ahí está. No se ve bien, creo, el láser, pero bueno, imaginen que el láser está ahí. Entonces, bueno, tenemos los componentes del del pilar de Estado del Derecho. En cuanto a derechos de propiedad, tenemos 45. ¿Sí? Luego tenemos efectividad judicial, 37. Integridad gubernamental, 23. Carga fiscal, 96. Gasto público, 81. Salud fiscal, 46.4. Libertad empresarial, 69. Libertad laboral, 39.8. Libertad monetaria, 67.3. Libertad comercial, 77.2. Libertad de inversión, 75. Y libertad financiera, 60. Aquí creo que mirando estos
estas calificaciones en cada uno de los componentes, ¿sí?, podemos ver con mediana claridad dónde están nuestros problemas. Aquí podemos ver claramente que el primer pilar de Estado de Derecho estamos aplazados, ¿sí? Estamos con una calificación menor de 50. Entonces, si nos tienen que clasificar dentro del puntaje de este primer pilar, estamos ante una sociedad reprimida en cuanto a las libertades económicas. Eso es grave, ¿sí? Y otra vez, dentro de este pilar, de estos tres componentes, vemos la gravedad en cuanto a la integridad gubernamental, ¿sí? Evidentemente que la perspectiva de la sociedad y de las instituciones internacionales en cuanto a los hechos de soborno, nepotismo, amiguismo, clientelismo de que se tiene en nuestras instituciones nos afecta gravemente, ¿sí? Los otros puntajes están relativamente bien. Podemos ver, por ejemplo, que carga fiscal, ¿sí?, en donde, ¿cómo se llama? Se tiene una carga impositiva baja a nivel regional. Estamos con una calificación de 96. El gasto público, de que todos los días estamos criticando los gastos del Estado, tenemos una calificación de 81. Por supuesto, ahí hicimos el hincapié en que lo que se mide es el gasto total como porcentaje del PIB, no la calidad del gasto y no la creación de bienes o servicios públicos que son los que benefician a toda la sociedad, ¿sí? Salud fiscal también, ¿sí? Tenemos una puntuación baja de 46.4, ¿sí? Aquí, en salud fiscal, recoge básicamente unos subcomponentes de déficit fiscal, ¿sí?, y de endeudamiento público, ¿sí? Y cuando hablamos de déficit fiscal y endeudamiento público, vamos a ver más adelante cómo afectó fuertemente la tendencia de este componente, la pandemia. Y con esto estamos cerrando el programa de mirada clave de la fecha. Estamos justamente viendo lo que fue la presentación del Índice de Libertad Económica correspondiente a Paraguay y al año 2023. Paraguay tuvo un retroceso en lo que fue el Índice de Libertad Económica, pasó de un resultado de prácticamente 61 a prácticamente 60, hablando de números redondos, y esto representa un retroceso no solamente en cuanto al resultado global de Paraguay, sino que también representa un retroceso en cuanto a la posición de Paraguay en el ranking internacional. En términos prácticos, dentro de la metodología del Índice de Libertad Económica, Paraguay se mantiene como una economía moderadamente libre. Sin embargo, está teniendo, como decíamos, un retroceso en muchos indicadores importantes que forman parte del pilar del Estado de Derecho, y esto es una cuestión no menor, porque Paraguay ya tiene resultados muy magros en esta materia y tener un retroceso es una cuestión bastante alarmante. En líneas generales no estamos mal ubicados. Si vemos a los países de la región, Paraguay es el puesto 17 dentro de la región de América Latina, y en términos comparativos con otras economías de la región está por encima, por ejemplo, de Argentina y de Brasil, pero tiene a Uruguay, Chile y Perú por encima de lo que sería la clasificación y resultados, y este tipo de cuestiones son fundamentales de analizar porque Paraguay tiene una economía todavía con bastantes restricciones, decían los representantes del Instituto de Desarrollo de Pensamiento Patria Soñada. Moderadamente libre fue el calificativo que se le dio a Paraguay, y esto tiene mucho para analizar, teniendo en cuenta de que la libertad económica se mide no solamente por la facilidad de hacer negocios o por lo que sería el manejo económico del país, sino que engloba muchísimas más cosas dentro de lo que es, por ejemplo, la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes en nuestro país. El combate a la corrupción es una cuestión fundamental no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, y esta cuestión fue justamente apuntada dentro de lo que fue el estudio del Instituto de Desarrollo de Pensamiento Patria Soñada sobre la libertad económica en nuestro país. Esto se mide desde hace varios años, y el instituto justamente hace un comentario acerca de lo que es la calificación de la Heritage Foundation, bastante detallado y con numerosas aristas, teniendo en cuenta
de que esto, como decíamos, no engloba solamente a lo que es la estabilidad económica, sino que también tiene que ver con otras cuestiones importantes para poder ser económicamente libres. Paraguay está encima del promedio mundial, también fue dado a conocer dentro de la presentación, pero está en el límite, está con nota 2 y si es que no hace los deberes probablemente se aplace en materia de libertad económica. Esto es una cuestión que tiene que ser analizada por parte de las autoridades nacionales para no tener un retroceso de la libertad económica, que es un indicador importante para hacer negocios en Paraguay y aprovechar lo que decíamos, la obtención del grado de inversión en nuestro país. Con esto estamos cerrando el programa de Mirada Clave de la fecha. Les agradecemos muchísimo por la compañía, que nos elijan cada fin de semana para interiorizarse sobre la economía paraguaya, y les invitamos a conectarse nuevamente el próximo sábado. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro.